Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan un excelente día, espero. Estamos llegando al video ya número 76 de esta serie de videotutoriales para abordar el tema de lo que es programar con C Sharp. Quien les habla y les saluda, el profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software. Estamos abordando en estas últimas entregas el desarrollo de un pequeñito problema para irnos adentrando ya más formalmente en lo que es el uso de interfaces gráficas mediante Windows Form. Entonces hemos estado avanzando, ¿verdad?, en el desarrollo del problema que se nos plantea, que básicamente es el cálculo de la nómina de un funcionario, de un empleado, eh, mediante la obtención de datos en una interfase realizada en Windows Form. Una vez que hemos capturado los datos como el nombre, la identificación, su salario mínimo y la cantidad de días laborados, pues la aplicación deberá de brindarnos lo que es el cálculo de la nómina finalmente obtenida por el funcionario. Vamos a proceder a hacer el cálculo para seguir avanzando. Entonces creo que esta será la última entrega en la que terminaremos por fin de abordar todo lo que es ya el desarrollo como tal de este pequeño ejemplo. Así que vámonos directamente a Visual Studio para terminar de desarrollar nuestro ejemplo. Ok, estamos acá en nuestra aplicación, ¿verdad? Nuestro form principal de la aplicación. Entonces indicamos que ya tenemos validados los datos, ya tenemos programados para la aceptación de los datos que van a ingresar en cada uno de estos espacios de textbox. Ahora vamos a poner a funcionar nuestro botoncito de calcular salario, que una vez obtenidos los datos necesarios capturados en estos espacios, cuando le demos clic a calcular salario, se nos deberá demostrar el salario de vengado en este otro textbox. Entonces vamos a darle doble clic y vamos a proceder entonces a calcular el salario. Entonces, recordemos que nuestro textbox, ¿verdad? Este textbox en concreto, vamos a ver, le habíamos colocado por nombre, TXT, ¿verdad? Top sal de vengado, o sea, total de salario de vengado. Entonces, vamos a irnos a calcular, ¿por qué estoy señalando esto? Perdón, porque en este text box es donde una vez que yo ejecute este botón, se me tiene que mostrar el cálculo del salario de vengado, ¿verdad? Entonces, nada más quiero señalar que a pesar de que vamos a trabajar directamente con el evento de este botón, el resultado lo vamos a mostrar en esta área. Entonces vámonos, ¿verdad? Entonces como dijimos, llamamos entonces al TXT, ¿verdad? Total sal de vengado, eso a qué va a ser igual, ¿verdad? Eso va a ser igual al cálculo de la nómina, al cálculo del salario. Y recordemos que ese es un evento que realizaba o que se realizaba dentro de nuestra clase nómina. Nuestra clase nómina, recordemos que tiene un método para calcular el salario, un método que se llama calculasal, ¿verdad? Calcula salario. Entonces, vamos a invocar el método, ¿verdad? El método de de la clase nómina, que por eso hicimos aquí una instancia llamada mi nómina. Mi nómina entonces es un objeto de la clase nómina que hereda todas sus propiedades y sus métodos. Entonces mi nómina punto calcula salario, ¿sí?
calcula salario, que es el método que recibiendo los parámetros necesarios va a hacer el cálculo entonces del total de vengado. Entonces, necesitamos los datos, ¿verdad? Los datos que son los días laborados, que es una propiedad también que está en la clase nómina, y el pago diario, ¿verdad? Del salario diario, que es una propiedad que está en la clase empleado. Entonces vamos a llamar primero a lo que son los días laborados, por lo que necesitamos llamar nuevamente a mi nómina y vamos a obtener el dato de los días laborados. ¿Cierto? Una vez que eh, tenemos ese dato capturado, vamos a pasarle el otro parámetro que se requiere, ¿verdad? Para que este método nos devuelva el cálculo del total de vengado. ¿Cuál es ese otro dato? Pues ese otro dato que requerimos, ¿verdad? Son el salario diario. El salario diario, recordemos que es una propiedad de empleado. Entonces, la instancia, el objeto de tipo empleado, mi empleado, tiene ese dato, el del salario diario. Bueno, pero resulta ser que aquí tenemos un pequeño problema. Nos está marcando un montón de errores por todo lado, ¿verdad? Y eso se debe a que recordemos que estos datos están siendo calculados como textos, por lo que debemos de convertir esos datos deben de ser convertidos cada uno según corresponda. El dato de los días elaborados, recordemos que es un dato entero y los datos del salario diario es un dato decimal, ¿verdad? Entonces tenemos que proceder a hacer esas conversiones. Entonces, delante de lo que es los días de nómina, vamos a hacer un convert, eso ya lo sabemos hacer desde hace muchos videos atrás, que nos permitirá entonces la conversión, ¿verdad? De lo que es el dato, en este caso, de los días de nómina a un dato entero, empezando por ahí, ¿verdad? Y posteriormente haremos lo mismo, ¿verdad? Haremos un convert para convertir, ¿verdad? En decimal el dato, ¿verdad? El dato de lo que es el salario diario, ¿verdad? To string. Nos hizo el to string. Ok, perfecto. To string. Punto y coma. Vamos a ver, aquí nos está marcando un error. Vamos a ver cómo estamos con los paréntesis y las comas. Ok, era eso, era un paréntesis ahí que no habíamos cerrado bien. Entonces lo que hicimos simple y sencillamente fue darle un enter a partir de esta coma, nada más para que visualmente se nos acomode de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué hace esta línea de código? Recordemos que esta línea de código simple y sencillamente lo que hace es calcular el total del salario de vengado que va a ir en este campo de texto, en el formulario, ¿verdad? En total de vengado. Para eso estamos invocando el método calculasal, ¿verdad? Que es un método que pertenece a nómina y que recordemos que debemos de pasarle dos parámetros a este método. Este método nómina recibe dos parámetros, los días laborados, que es un dato de tipo entero, y el salario diario, que es un dato de tipo decimal. De ahí, ¿verdad? La necesidad de la conversión, ¿verdad? De la conversión de los días laborados, convertirlos a entero, y de los días, y del monto del salario diario que debimos de convertirlo a decimal. Para eso entonces utilizamos
los métodos de convert to int y convert to decimal. Y finalmente ya con esto obtendríamos el total que iría reflejado, ¿verdad? Que saldría reflejado acá. De hecho, si en estos momentos, bueno, vamos a aprovechar y una vez antes de hacer eso, vamos a programar también el evento y el comportamiento de nuestro botón nuevo. ¿Qué es lo que hace nuestro botón nuevo? Pues es algo muy sencillo, ¿verdad? Cada uno de los campos vamos a irlos llamando el txt.clear, ¿verdad? Con este método limpiamos lo que haya en el campo correspondiente, en cada uno de sus txt. Ahora vamos a llamar a txt y llamamos al método clear igual y luego así respectivamente para cada uno de los campos de texto respectivamente. Entonces invocamos, aquí me falta el método, el punto clear. Y también pues debemos de limpiar el, el campo que estamos precisamente calculando en estos momentos, que es el del total salario de vengado. Ok, con esto ya tendríamos programado entonces el cálculo de nuestro salario de vengado y el botón de nuevo. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicacióncita y vamos a ver los resultados que obtenemos. Entonces aquí tenemos a Pedro, ¿verdad? Es el 123, salario diario 10.000, ha trabajado 12 días, ¿verdad? Vamos a guardar los registros, los datos del empleado fueron guardados, perfecto, y ahora vamos a calcular el salario, son 120.000. Perfecto, y ahora vamos a limpiar esto para incluir un nuevo dato. Listo. Bueno, nos faltó el salario diario. ¿Ves? No limpiamos el botón del salario diario. Entonces vamos a irnos así. De hecho nos hace falta limpiar el txt del salario diario. Bueno, que dicha que sucedió eso para que ustedes vean cuál es la función del método clear, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo. Pero ahora vamos a hacer algo, ¿verdad? Aquí no vamos a incluir nada. Aquí en el ID de empleado, bueno, pues sí, aquí sí. Aquí el salario vamos a incluir una letra, ¿verdad? Y aquí en días laborados también una letra y vamos a ver qué es lo que sucede en estos momentos cuando yo le voy a calcular salario, ¿verdad? Pues nada, ¿verdad? Porque recordemos que aquí lo que debemos de recibir, ¿verdad? Son datos numéricos y no hemos validado ni que se dejen datos sin recibir, ni que no se validen el tipo de datos que debemos de recibir en cada uno de esos espacios. Vamos a proceder a hacer esas validaciones. ¿Les parece? Entonces para ello nos vamos a ir bueno, vamos a cerrar esto y vamos a regresar aquí a a la opción del form para que procedamos entonces a validar esos datos. Entonces aquí arriba vamos a hacer algo. Voy a poner aquí validar que ingrese un dato. Validar que se ingrese un dato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del txt de nombre, vamos a hacer lo siguiente. Si el campo txt name, ¿verdad? Que es el del nombre, punto text, es aquí. Siempre voy a poner la extensión y es punto text, ¿verdad? Y esto es en mayúscula, punto txt, ¿verdad? Es igual a vacío, o sea, no nos están digitando nada. Txt name, vamos a ver porque aquí listo. Si es igual a vacío,
¿qué tiene que hacerme la aplicación? La aplicación me tendría que mostrar un error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo capturamos ese error, verdad? Con el error provider 1, set error, y vamos a decirle lo siguiente. Debe recibir dos parámetros. Y los dos parámetros, ¿verdad? Es el campo texto como tal y un mensaje. Entonces el mensaje es debe de ingresar un nombre. Y dentro de un momento veremos qué es lo que hace este código, ¿verdad? Entonces, luego de eso, incluimos este otro comandito, el txt, llamamos al campo, punto focus, y un recto. Entonces, ¿qué logramos hacer con este código? Ahorita ustedes lo van a ver. Luego aquí, una vez fuera del if, llamamos nuevamente al error provider 1, ¿verdad? Set error, para que nos limpie el mensaje, una vez que ha sido enviado, pero ahora el parámetro del mensaje es vacío. Con este código que estamos haciendo acá, lo que estamos logrando hacer es validar, y ustedes van a ver ahora de qué forma se va a hacer eso. Estamos validando que los datos, en el caso del txt-name, no quede sin llenar. Ahora, vamos a validar que en el caso del campo del campo correspondiente del salario diario, el usuario nos digite estrictamente un número, ¿verdad? Un dato numérico, y no que nos digite cualquier otra cosa que no corresponda. Entonces, básicamente, aquí vamos a hacer, les voy a poner esta leyendita por acá, vamos a validar que solo se permita ingresar datos numéricos, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? De salario diario. Voy a declarar una variable por acá de tipo decimal, porque el salario diario, en el caso del forms donde estamos trabajando, es una variable que no existe. Entonces yo voy a utilizar esta variable local, que la voy a declarar en 0, para poder validarla, ¿verdad? Para poder validar ese dato. Entonces recuerden que este dato, ¿verdad? Esta propiedad no existe en esta clase. Existe en la clase empleado, pero no en esta clase. Entonces estoy declarando esa clase local. Entonces le voy a decir si, ¿verdad? If, ¿verdad? If, ¿verdad? Decimal, ¿verdad? Punto try parts, ¿verdad? Entonces ahorita ustedes van a ver qué es lo que vamos a lograr con este dato. Si txt salario diario, que es donde estamos capturando ese dato, el dato de entrada, de salida, de salario diario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una vez que comprobamos que el tipo de dato no corresponde, entonces vamos a invocar nuevamente al error provider y vamos a definir el tipo de mensaje error para el campo txt salario diario. Entonces, cuando el usuario nos digite un dato que no sea el correcto, debe de ingresar el
salario diario, ¿sí? ¿Qué es? Le vamos a decir aquí. Un dato numérico, que es lo que estamos esperando. Cerramos el mensaje, cerramos el paréntesis, punto y coma. Esto lo vamos a poner aquí abajo nada más para que visualmente se vea mejor, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí abajo igualmente el txt. Aquí lo que hace falta es el punto y coma. Punto y coma. Listo. Por eso es que no me estaba llamando al ahora sí, al txt. Txt salario diario punto focus. Y me hace el reto. Una vez fuera, el error provider, set error, el campo que estamos validando y el parámetro que ahora es vacío. Listo. Aquí falta el punto y coma. Listo. Con estas dos validaciones, con esta validación, lo que estamos haciendo es validando que lo que se capture en el campo en el texto, ¿verdad? Perdón, en el campo txt salario diario, efectivamente sea un dato, ¿verdad? Un dato de tipo numérico, el que se reciba. Y en esta otra validación, estamos validando que en el campo nombre se digite un dato. De no digitarse un dato, van a ver de qué forma se nos muestra ese pequeño mensaje. Ok, vamos a ejecutar esto para que vean ustedes qué es lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a digitar el ID del empleado. Aquí vamos a poner una letra. Aquí sí vamos a poner números, ¿verdad? Y vamos a guardar los registros. Aquí vean que entonces se me pone un signo de admiración y dice debe de ingresar un nombre. Ven, ese es el mensaje que nos despliega. Entonces aquí le vamos a poner Pedro, ¿verdad? Y vamos a guardar. Ahora la alerta se nos pasa acá y dice debe de ingresar el salario diario, un dato numérico. Ven que ahí dice entre paréntesis es parte del mensaje, dato numérico. Entonces salario diario. 12.000 colones. Y aquí finalmente en los días laborados vamos a poner un 10 y vamos a guardar los datos. Los datos del empleado fueron guardados y ahora vamos a hacer el cálculo finalmente. Y entonces el cálculo ya vemos que es el correcto. Y finalmente de esta forma hemos finalizado nuestro primero y sencillo ejemplo para el caso de Windows Form. Le damos nuevo y ven que ahora se reinician todos los campos para volver a recibir nuevos datos y así realizar los cálculos. Bueno, vamos a dejar este video por acá y continuaremos próximamente con el aprendizaje de lo que son las interfaces gráficas mediante Windows Form. Poco a poco iremos avanzando en algunos otros conocimientos necesarios para trabajar con esta nueva forma de programar. Entonces nos vemos en la próxima entrega. Tengan ustedes un excelente día.